El tratamiento de la hernia discal, antes de llegar uno a hablar de tratamiento, hay que tener algunas cosas importantes. Cuando uno habla de pacientes con dolor lumbar, o dolor toracolumbar, hay que entender que menos del 20% de la población total que se le diagnostica dolor lumbar tienen componente neurológico, radicular, tumoral o de otro tipo, mejor dicho. No es lo común que el paciente que tiene dolor lumbar igual a hernia discal. Primera cosa que se debe tener en cuenta. Porque normalmente los médicos generales al paciente lo saludan y de una vez le solicitan una resonancia nuclear magnética. El paciente hay que saludarlo, escucharlo y examinarlo. En la primera consulta lo que uno debe hacer es una solicitud de unos exámenes básicos, que es una radiografía de columna simple, columna lumbar o la que uno esté tratando de estudiar, un examen adecuado en el cual usted tenga claridad como médico tratante si el paciente tiene o no componente neurológico. Si es un paciente que no tiene componente neurológico, de entrada usted ya está más acercándose a un dolor de origen mecánico, que como les decía es el 80% de las causas de dolor lumbar. Es decir, no es la lista que ustedes pueden encontrar en un libro de semiología donde dice causas de dolor lumbar: infección urinaria, hernia discal, tumores metastásicos en la columna, fracturas, etcétera, etcétera. Sino el 80% sufren de imbalance muscular. Entonces, eso es lo primero. Ya cuando usted determina que el paciente tiene un componente neurológico, que definitivamente hay una irradiación neurológica, una alteración de la sensibilidad, una alteración de la parte motora, y que el dolor es un dolor muy exquisito desde el punto de vista neurológico y de la semiología, el siguiente paso de diagnóstico es entonces hacer unas imágenes diagnósticas. Las imágenes diagnósticas, entonces después de la radiografía simple, está la resonancia nuclear magnética. Usted puede complementarlo con una electromiografía en las velocidades de conducción para funcionalmente saber cómo están las velocidades de conducción de esos nervios que salen de la columna y poder usted complementar tanto imágenes como un resultado electrofisiológico que sería el que están solicitando. Ya viene el tipo de tratamiento. Si yo cogiera una población de 10 pacientes que tengan o no tengan dolor lumbar y yo les haga por encima de 50 años una resonancia nuclear magnética sin que estén consultando por dolor, es probable que entre el 30 y el 40% puedan salir hernias discales reportadas en la resonancia sin que el paciente tenga componente clínico. Es decir, que el paciente se entere con ese examen que tenía una hernia discal. Y va a decir: doctor, pero si a mí no me duele la espalda. Conclusión: no es el dolor de espalda, ¿cierto? Una alta sensibilidad y especificidad para decir que es una hernia discal. Por lo cual uno debe enfocar al paciente y estudiarlo muy juiciosamente. Uno no opera resonancia, sino opera pacientes. Uno no trata resonancia, sino trata pacientes. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Si el nivel de dolor que el paciente refiere, si la sintomatología que el paciente refiere tiene que ver con el hallazgo imagenológico que yo hago. Pongamos un ejemplo. Un paciente con dolor lumbar de 6 meses de evolución, inespecífico, que no tiene síntomas neurológicos. Yo le hago una resonancia nuclear magnética y me dije que tiene una hernia L3, L4, que no compromete el canal medular y que no alcanza a ejercer efectos de presión sobre la raíz nerviosa. Ese no es un paciente quirúrgico, sino es un paciente que necesita rehabilitación, fortalecer toda su musculatura toracolumbar y hacer una serie de ejercicios asociados a su dolor lumbar, mirar el tema ergonómico, en qué trabaja, qué hace, cómo se diferencia, qué tipo de actividades hace. No es lo mismo tratar un dolor lumbar en una persona de oficina, como es el caso, digamos, de nosotros, que estoy aquí yo sentado, o el caso de un operario de una máquina de una empresa de alto impacto, una máquina industrial, una cosa de ese estilo, o una persona que hace cargas con su cuerpo descargando un camión. Son 3 pacientes muy diferentes. Y no es que uno se trate del otro, no. En el caso, por ejemplo, del oficinista o la persona que está sedentaria, como el caso mío, probablemente sería examinar el puesto de trabajo, dónde está el computador, dónde está la silla, cómo está la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que el tratamiento más es preventivo que curativo. Entonces, usted tiene que enfocar a ese paciente. El otro caso, el paciente que hace cargas, que baja 200 kilogramos en la espalda de un camión todos los días durante los últimos 20 años, probablemente vamos a tener un daño ya crónico irreversible de un impacto de acumulación de cargas. Entonces, ¿cómo voy a tratar a ese paciente? Si no estamos hablando que no tiene la lesión neurológica. Y el otro paciente, el paciente que es un paciente con unas características diferentes, también lo voy a enfocar de una forma diferente, que es el paciente en el cual está ejerciendo un manejo de una maquinaria de alto impacto, por ejemplo, un paciente que maneja un martillo neumático, o un paciente que está en un sistema de una grúa, un sistema de carreteras, pues tengo que mirar cómo es la ergonomía de esa máquina. Entonces, fíjense que estoy hablando de temas de biomecánica, que es el entender la razón del dolor para ver cómo lo trato.
Si ya llegó al punto en un paciente donde hay una hernia discal que definitivamente está comprometiendo la raíz, hay que hacer un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste entonces en ir al sitio donde está la hernia y retirar esa hernia o parte de esa hernia. Es decir, que el disco que ya está dañado, que se metió donde no debería estar, lo saco y libero la raíz, y la raíz viene aquí y yo sé que está oprimida por una parte del núcleo pulposo que se extruyó al canal. Lo que hago es que se retire ese núcleo pulposo. Ustedes me preguntarán, ¿y el disco? Pues el disco se quedó sin disco. Es decir, que ese paciente es un paciente que yo estoy haciendo un tratamiento para quitarle el componente radicular de dolor, porque el dolor es por la compresión radicular. Si está comprometiendo la parte sensitiva o motora, también se lo voy a tratar. O sea, el paciente va a recuperar probablemente la sensación de la sensibilidad o la parte motora si lo hago en forma oportuna. Pero el paciente deberá entender que ese paciente automáticamente ha perdido entonces la biomecánica de esa columna. Si ustedes miran esta columna que tengo en mi mano, dense cuenta que en este nivel que yo tengo acá hay una alteración de la forma. Miren que aquí es liso y aquí se ve una cosa abultada. Lo que ustedes están viendo aquí es un osteofito, donde ya el espacio radicular, el espacio intervertebral se fue perdiendo, fueron saliendo osteofitos que son hueso que va creciendo para tratar de cerrar esa columna. Y miren que esos osteofitos lo que nos están diciendo es que esta es una columna de un paciente de una edad, de la tercera edad, en el cual ya tiene un proceso degenerativo de la columna, mírenla acá, y que probablemente las hernias discales eran secundarias a un problema de base en un proceso degenerativo. Este paciente probablemente no tenía una biomecánica normal en la columna. ¿Qué pasa si yo quito el disco intervertebral? Pues que voy a acelerar esto que les estoy mostrando en este paciente. Inventémonos que este paciente, el dueño de esta columna, llegó a los 80 años de edad. Pero es probable que si yo a un paciente de 30 años le quito el disco intervertebral, voy a acelerar este proceso degenerativo, porque el organismo va a tratar de protegerse biomecánicamente, porque ya va a tener un sitio donde ya no va a haber un disco intervertebral. Entonces la fricción va a ser directa sobre ese disco. En los últimos años se han hecho algunos estudios de tecnología, de ciencia y tecnología, tratando de buscar elementos que interponiéndose en este espacio intervertebral hagan las veces de disco intervertebral, pero hasta este momento no se ha logrado un sistema que sea el ideal para eso. Razón por la cual cuando uno piensa en un paciente que tiene un compromiso de la columna, no es solamente el problema de la hernia discal, es toda la biomecánica de la columna la que compromete a ese paciente.